Hey, yo soy el doctor Julián Sagredo y hoy presentamos CONACYT desmiente a los científicos chayoteros y al final hacen el ridículo. Vamos a leer la nota de John Ackerman de Proceso del 4 de agosto de 2019 sobre este tema. Dice, un grupo de académicos ha montado un ataque injusto y despiadado en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, difunden noticias falsas y manipulan información con el fin de generar la impresión de que la Cuarta Transformación estaría en contra de la investigación científica y de la educación superior. Nada más falso, ¿eh? De hecho, la gente que se ha creído estas cosas tiene que repensar su vida. En su columna más reciente en Reforma, Sergio Aguayo denuncia sin fundamento alguno el supuesto antiintelectualismo de López Obrador. Acusa a Morena de menospreciar a la comunidad científica y fantasea con el desmantelamiento de la capacidad de investigación del país. Por su parte, Luis de la Barreda y Antonio Lascano han publicado información falsa sobre un supuesto recorte de entre el 30 y el 50% en los fondos para todos los centros de investigación apoyados por el CONACYT a partir del memorándum presidencial del 3 de mayo, que vamos a ver no se refiere a eso exactamente. Este recorte supuestamente habría generado una situación en que algunos centros de investigación no les alcanza para pagar el agua y la electricidad. Los textos de Barreda y Lascano en Excelsior y Science, respectivamente, utilizan exactamente las mismas palabras, como si ambos hubieran sido dictados por una tercera persona. Esto es, estamos viendo una especie de pequeña mafia científica con malas intenciones que vamos a descubrir en este programa. En el mismo tono, un grupo de académicos ha organizado una petición en change.org dirigida a López Obrador denunciando una supuesta falta de confianza de una parte de la clase política de nuestro país en la ciencia como factor de progreso para el desarrollo nacional. ¿Pero qué les pasa? ¿No saben de dónde viene el movimiento de López Obrador? Muchos científicos participan en él. También se han circulado rumores falsos entre la comunidad científica insinuando que el nuevo gobierno estaría planeando acabar con el Sistema Nacional de Investigadores y otros programas de estímulos para los investigadores del país. Y arrecia la guerra sucia en contra de la directora general de CONACYT, Elena Álvarez Bulla, tal y como ha sido una constante desde el primer día en que López Obrador anunció su eventual nombramiento durante el segundo debate presidencial. Esto se debe a que existen una serie de investigadores en nuestro país que se dedican a la biotecnología y la doctora ha hecho buenas investigaciones sobre las irresponsabilidades y la falta de ética y los malos resultados, incluso toxicidades que han traído algunos de los resultados de aplicar la biotecnología sin estudios más serios o más profundos o incluyendo la ética. No está en contra de mejorar los alimentos, está en contra de barbaridades. Es totalmente falso que el gobierno federal desprecie a los académicos o a la investigación científica. Por supuesto, eso es falso. Al contrario, las nuevas políticas demuestran su compromiso absoluto en la materia. Por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, más de 35,000 millones de pesos etiquetados para la investigación científica, casi la mitad de los fondos de CONACYT fueron transferidos al sector privado. También estaban muy inflados los gastos burocráticos y de administración del CONACYT y hubo una especie de huachicoleo científico. Se desviaron recursos para la investigación científica a intereses de organizaciones particulares. Y muchísimos, casi la mitad de los recursos de CONACYT. Hoy estos recursos se recuperan para la investigación de frontera y a favor de la solución de los grandes problemas nacionales. Durante 2019, CONACYT tiene proyectado invertir 1,659 millones de pesos en proyectos de ciencia básica, mientras que en todo el sexenio pasado se destinaron solo 2,936 millones de pesos en este rubro. Entonces estamos viendo que el presupuesto para la investigación científica está aumentando y está aumentando mucho. Lo que pasa es que se canceló todo ese gasto que se llamaba investigación científica y que era una especie de subsidio para empresas privadas.
Hoy también se han aumentado la cantidad de becas de posgrado y se han creado una docena de nuevos programas nacionales estratégicos con el fin de articular los trabajos de la comunidad científica a favor de la resolución de problemas claves como la violencia, la leucemia infantil, la soberanía alimentaria y el cambio climático, entre otros. Y los gastos de administración del CONACYT se han reducido a apenas el 2% de su presupuesto. Entonces eso es un gran trabajo de la doctora, para los colegas que siguen lanzándose contra ella. Ahora bien, es una vil mentira que los centros públicos de investigación del CONACYT hayan sufrido recortes del 30 o hasta el 50% a partir del memorándum presidencial. Eso es lo que vamos a ver hoy, de hecho, básicamente, que el CONACYT pidió estos recortes solo para mandos medios y superiores y para administración, lo que se consideran servidores públicos, no para los investigadores o sus investigaciones o sus labores de docencia. Entonces, si sus directores de instituto les están diciendo que les tuvieron que quitar presupuesto porque hay estos recortes, les están mintiendo, están abusando de ustedes e incluso los están poniendo en contra del gobierno con falsedades. Así que hay que tener cuidado porque también tienen que defender sus investigaciones, sus proyectos de investigación. Y menos que estos recortes hayan generado problemas como el pago de la luz o del agua. Los recortes recientes solamente afectan a partidas administrativas específicas, claramente identificadas por su constante abuso. Por ejemplo, muchos centros de investigación empezaron a hacer outsourcing y pedir servicios de otras empresas para resolver problemas que tienen que resolver ellos. Y ahí se ejercen muchos gastos y hay muchas cosas turbias. Entonces se les pidió reducir mucho esa parte de su presupuesto. Lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, para el Instituto Mora la reducción fue de solamente 7 millones de pesos de un presupuesto total de 175 millones para 2019. Esto es el 4%. Para el CIDE, la reducción fue de solo 3 millones de un presupuesto total de 355 millones, el equivalente al gran número tremendo de 0.8%. Ambas instituciones también cuentan con abultados fideicomisos donde se han ido guardando los ahorros de ejercicios presupuestales anteriores, así como recursos autogenerados, fondos que los directores correspondientes ejercen sin la adecuada rendición de cuentas. Entonces, lo que no hemos escuchado son realmente autocríticas de los directores de los centros. Al parecer forman parte de una élite ya pues administrativa y burocrática. El verdadero motivo por los injustos ataques a la política científica de la Cuarta Transformación no es entonces el interés público, sino el privado. Por ejemplo, CONACYT ha anunciado su intención de dejar de cubrir los gastos burocráticos y de administración del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es una asociación civil que hace un trabajo valioso, pero que de ninguna manera articula o representa las opiniones de la comunidad científica en su conjunto. El viejo CONACYT había hecho adjudicaciones directas fuera de la normatividad por un total de casi 500 millones de pesos a este foro entre 2003 y 2018. El nuevo CONACYT solamente otorgará los apoyos permitidos por la ley, lo cual ha enfurecido a quienes hoy controlan esta asociación civil. Eso hay que ponerle mucha atención a esta asociación civil y los científicos que la conforman. Otros científicos que han impulsado los ataques al nuevo CONACYT son quienes participan en el lucrativo negocio de la biotecnología. Como hemos mencionado, les indigna la posición crítica de la doctora Álvarez Bulla en la materia, fundada en décadas de investigación que le han merecido el Premio Nacional de Ciencias, entre otros galardones, el cual otorga prioridad a la sustentabilidad, la salud pública y la ecología por encima del lucro empresarial y las ganancias privadas. Muy bien, John. Vamos a ver qué dice ahora la directora de CONACYT. Voy a acomodar un poquito el video, el texto, para poderlo leer. Es otra vez de John Ackerman. Entonces nos dice John Ackerman: la metáfora del huachicoleo se aplica no solamente al robo de combustibles, sino también a la sangría de recursos públicos a lo largo y ancho de la administración pública federal.
el neoliberalismo no se ha limitado a la abierta privatización de los recursos naturales y de las empresas del Estado, sino que también ha implicado la sangría y el saqueo desde adentro de las instituciones gubernamentales. Con la abdicación de la rectoría del Estado durante los últimos sexenios, se generó una rebatiña sin control de los intereses particulares y privados por el botín del presupuesto público. Los recursos para la investigación científica no han sido la excepción. La nueva directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Elena Álvarez Bulla, ha denunciado que solamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se transfirieron entre 35 y 65 mil millones de pesos a empresas privadas para sus proyectos de, entre comillas, investigación. Uno de los programas estrella que se utilizó para este fin fue el Programa de Estímulos a la Innovación, PEI, por medio del cual se canalizaron recursos a más de 500 empresas durante los últimos 2 sexenios, entre las cuales se incluyen corporaciones transnacionales como IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto, Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly-Clark e Industrial Minera México. Es decir, habían convertido al CONACYT en una financiera de intereses privados. El propósito de este programa era supuestamente incentivar nuevas investigaciones de punta desde el sector privado en México. Sin embargo, los resultados han sido magros. En general, los recursos fueron utilizados para cubrir proyectos de investigación que estas empresas multimillonarias hubieran realizado de todas formas con sus propios recursos, pero que fueron subsidiados por el dinero de los impuestos de todos los mexicanos. Otro programa donde se han encontrado abusos millonarios es el de fondos mixtos, FOMIX, el cual funcionaba en las 32 entidades federativas, así como en 3 municipios, incluyendo la ciudad de Puebla. Estos fondos originalmente tenían la intención de generar sinergias entre los diferentes niveles federativos a favor de la investigación. Sin embargo, la nueva directora general del CONACYT ha denunciado que con el tiempo estos fondos se fueron convirtiendo en las cajas chicas de los gobernadores y se echaba mano de sus recursos para proyectos especiales que poco o nada tenían que ver con el desarrollo científico o tecnológico del país. Otro saqueo que ya hemos mencionado fue la tendencia a subcontratar despachos externos para que realizaran actividades sustantivas del CONACYT. Por ejemplo, las labores de comunicación social fueron encomendadas a una agencia CONACYT que dependía de una empresa de outsourcing, y muchos dictámenes académicos y financieros, por ejemplo, respecto de la calidad y la gestión de las revistas científicas, fueron encomendadas a consultores externos. En general, se estima un gasto de unos 363 millones de pesos por año por concepto de outsourcing durante la administración pasada. Pero los intereses privados y particulares no solo han recibido cuantiosos recursos públicos, sino que también se han metido hasta la cocina para imponer la política del Estado en materia de ciencia y tecnología. Por ejemplo, la actual Ley de Ciencia y Tecnología subordina la política nacional a un Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en el cual participan 3 representantes del sector privado con el mismo rango que los secretarios de Estado. De manera extraña e inverosímil, los redactores de la ley colocaron este Consejo General por encima del Consejo Nacional o CONACYT, cuya directora funge apenas como secretaria ejecutiva de esta otra instancia, particularmente privatizada. ¿Y cuándo han escuchado que los científicos se quejen de esto? La actual ley también establece un foro consultivo científico y tecnológico financiado mediante recursos públicos y con una fuerte presencia del sector privado como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT. Adicionalmente, durante el sexenio de Peña Nieto, se creó una nueva coordinación de ciencia, tecnología e innovación dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, con sus propias facultades y relaciones con el sector privado y grupos políticos del país. Esto es que se le dio, se entendió a la ciencia como que viene de las empresas, y es al revés. Es la ciencia la que tiene que formar empresas. En realidad, parte de la investigación sí le puede servir a empresas, otra parte de la investigación puede formar empresas, pero lo que no es correcto
es hacer que la investigación dependa solo de las empresas establecidas. Bueno, resulta indispensable que los cambios en la normatividad de ciencia y tecnología impidan que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de ciencia, tecnología e innovación, así como que se utilicen recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas. Entonces estuvo ahí donde el CONACYT se enfocó para eliminar esas sangrías a los recursos de CONACYT y a su capacidad de tomar decisiones. Las nuevas autoridades de CONACYT pretenden una transformación de raíz que acabaría con el huachicoleo de bajo y alto nivel de los recursos para la investigación científica. Se busca recuperar la rectoría del Estado en general y del CONACYT en particular. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco las notas negativas y en dónde están publicadas, las notas falseadas de gente que pues no hizo su investigación completa. Entonces primero empezamos aquí con Aristegui Noticias, donde aparece esta nota que dice: recortes a CONACYT pueden colapsar centros de investigación en México. Investigadores. Dice, más de 3,000 científicos mexicanos firmaron una carta dirigida al presidente López Obrador pidiendo reconsiderar los recortes presupuestales al CONACYT. ¿Cómo? ¿Están defendiendo a las empresas privadas? No, en realidad es gente que está mal informada. Vamos a ver si pueden ver este video e informarse bien. Miembros de la red de centros públicos de investigación advirtieron que la ciencia... Bueno, primero hay que ver esta red de centros públicos de investigación. Advirtieron que la ciencia en México podría rebasar la línea amarilla y llegar a la línea roja de implementarse los recortes presupuestales al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 3,190 científicos firmaron una carta dirigida al presidente, así como los titulares de la Secretaría de Hacienda y del CONACYT, pidiendo reconsiderar la disminución de recursos, bla. Muy bien. Entregaron su carta. Dice, esos recortes implicarían la suspensión e incluso la cancelación de actividades sustantivas de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, difusión y divulgación de la ciencia, lo que mermaría su potencial para coadyuvar a la transformación que tanto urge a México. Esto suena a noticia falsa. El investigador en materia ambiental, Juan Martínez, destacó que para generar conocimiento en el país y proteger el medio ambiente es necesario desplazarse hasta áreas remotas del país, y los recortes limitarían los montos destinados al trabajo de campo, obligándolos a permanecer en sus oficinas. Bueno, esto suena falsísimo. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Es como si nosotros fuéramos a un guardacostas que tiene la misión de proteger los océanos del país, pero por estos recortes presupuestales adicionales, que repite la mentira, que es que son entre un 30 y un 50%, simplemente no podemos soltar amarres, no podemos salir del puerto, bla, bla. Fueron a Palacio Nacional y dice que estos centros de investigación han sido castigados presupuestalmente de manera considerable a través de la última década, y que cómo puede ser que la Cuarta Transformación les dé otro recorte. Vamos a ver que eso no es verdad. En este sentido, los investigadores enfatizaron que la comunidad científica a nivel nacional es una de las más auditadas y que no están en contra de las medidas de austeridad. Me queda claro que la mayoría de los científicos no son chayoteros, no son malas personas, pero se han dejado engañar por estas mentiras al no entender realmente los conceptos que se planteaban en el memorándum famoso que vamos a revisar. Dice, el gobierno puede ver en nosotros un aliado estratégico. Muy bien. Vamos a mover esto un poquito para que lo podamos ver. Ahí así. Entonces dice esta, animal político. Austeridad impuesta a centros de investigación limita hasta cargar el celular y provocará despidos.
ante los recortes de entre el 30 y 50% ordenados en varias partidas, bueno, ya dice en varias partidas, no dicen cuáles, pero vamos a ver ahorita si dice cuáles. La red de institutos se enfrenta a no poder pagar la luz y deberá anular contratos con personal temporal que participe en proyectos de investigación. Bueno, ahora sí ya dice falsedades, porque vamos a ver que este 30 y 50% no eran para cortar proyectos de investigación, ni para, contratos de personal temporal, sí, porque resulta que hacían outsourcing, pero vamos a ver ahorita qué quiere decir eso. Dicen ellos, esta es la nota falseada, dice, está prohibido cargar celulares. A partir de este lunes en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco está prohibido cargar celulares, hacer café en cafeteras eléctricas o prender el aire acondicionado si hace calor. Las medidas de austeridad ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador han llevado a esta institución a calcular que podría no alcanzarle el dinero para pagar la luz. ¡Ah! Se solicita trabajar en áreas con luz natural. El mínimo uso de la red eléctrica institucional. Para trabajar en horarios cuando la temperatura sube, se recomienda trabajar en lugares con sombra y ventilación. ¡Ay, qué exageración! ¿Quién es su director? Investigaciones, clases o cualquier trabajo deberá terminarse a las 5 de la tarde, pues a partir de ese momento ya no se permitirá la presencia de nadie y serán apagadas todas las computadoras de equipos. Agrega el documento. Bueno, en realidad los recortes no tienen nada que ver con esto. Entonces, esto es un director de un instituto haciendo terror en su comunidad científica. Vamos a ver que esto es verdad. Dice, el CIATEG no es el único que tuvo que tomar estas medidas. En el Instituto de Ecología, INECOL, en Jalapa, Veracruz, la comunidad científica recibió este viernes un oficio muy similar anunciando que las actividades diarias deberán terminar a las 6 de la tarde. Y otras restricciones como que el agua potable ya no estará refrigerada o que el aire acondicionado solo estará encendido en laboratorios donde el control de temperaturas es esencial. Bueno, esto es otra vez terror científico y este terror no lo está haciendo el gobierno federal, lo están haciendo los directores de los institutos. Lo vamos a demostrar. Bueno, estos son 2 ejemplos de lo que está ocurriendo en los 27 centros, bla, bla. Y dice, el memorándum de austeridad firmado por López Obrador el 3 de mayo ordena recortar a toda la administración pública entre 30 y 50% las partidas presupuestarias para materiales de oficina, estudios e investigaciones, alimentos, asistencia a congresos y viáticos de todo tipo. Sí, chequen, recortar a toda la administración pública. Las labores de investigación científica no son de administración pública, por lo que los científicos no tienen nada que temer. Estos recortes de entre el 30 y 50% es para la administración pública y para las investigaciones de estos administradores públicos, para los estudios de estos administradores públicos, para los materiales de oficina de estos administradores públicos, para la asistencia a congresos y viáticos de todo tipo de estos administradores públicos, es decir, de los mandos medios y de enlace de los institutos, no de los investigadores. Si les dijeron que era de los investigadores y ahorita están, sí, es de los investigadores, les mintieron. Y se los vamos a demostrar. Aquí lo vamos a demostrar porque además el CONACYT ya sacó desde hace tiempo la explicación de esto, pero nadie le dio cobertura. Dice, por ello, el pasado miércoles más de 3,000 científicos firmaron esta carta y se la llevaron al presidente, todos espantados, pero los espantaron sus directores de los centros de investigación. Dice, recortes de personal sin contrato fijo. Esto es porque hacían outsourcing de personal y eso sí es incorrecto. Ellos debieron prever que el nuevo gobierno no iba a permitir esto y arreglar sus cosas, o arreglar esto hablando con el CONACYT si es que necesitaban abrir ciertas plazas o ciertos trabajos que habían pasado a outsourcing. Pero lo que no se puede es que simplemente llegan, recorten todo y no hablen ni con el gobierno, ni con el CONACYT, ni con nadie y se quejen, porque aquí hay una mala intención. Dice, el viernes, trabajadores por honorarios del Instituto Mora denunciaron un recorte del 40% en el presupuesto que había para contratarlos.
y les ofrecieron reducirles 40% el sueldo a cambio de mantener el puesto. No, pues eso está muy mal, porque no resolvieron el problema, que es hacer outsourcing. El problema, tienen que resolver los centros de investigación todas sus cosas, su limpieza y todo, con sus propios trabajadores, no haciendo outsourcing, porque ahí se detectó que hay mal uso de recursos. Bueno, la carta, bla, bla, son trabajadores sin reconocimiento, y bueno, no les iban a pagar. Reducción de sueldos, viajes y desarrollo profesional. Dice, la reducción de bonos y compensaciones ordenada por el gobierno federal también impacta directamente en lo que a los hechos es el sueldo de los investigadores. Esto es falso, esto es para los servidores públicos, para los administradores, no para los investigadores. Según Juan Esteban Martínez de INECOL, el ingreso real de los trabajadores va a bajar, bla, bla, por la eliminación de estímulos a la investigación. No, eso no es lo que se pidió. No se pidió que se bajaran estímulos a la investigación. Y si eso es lo que les contaron, entonces les mintieron. Y si esos estímulos se los daba su institución y se los quitó, les están violando sus derechos. Se mencionó que hay quienes empezando su carrera, aunque ya tengan maestría y doctorado, perciben 15,000 pesos netos y otros investigadores ganan arriba de los 30,000. Ya no podrán aspirar a subir de categoría como investigadores de asociados a titulares, por lo que indica el punto 5 del memorándum. No se autorizarán renivelaciones de plazas al alza con el objeto de incrementar las percepciones de los funcionarios contratados. Esta es una mega mentira. Esto aplica solo a los funcionarios públicos, que se les pidió congelarlos y no estarlos ascendiendo para disminuir los gastos de administración, no a los científicos. Si un científico tiene su producción científica a la alza y califica para una nueva categoría, se le debe de ascender de asociado a titular, no hay ningún problema. Este memorándum no aplica a los investigadores científicos. Si esto es lo que les dijeron, les mintieron. Entonces van a decir, bueno, ya has dicho que les mintieron y no has demostrado, lo vamos a ver. Vamos a ver. Los más desanimados en nuestra institución son los estudiantes por las dificultades que tienen y porque ven hacia adelante que no hay perspectiva. Bueno, es la directora del CICESE. En el CICESE hay mucho outsourcing y realmente traen un relajo porque sí se les recortó lo del outsourcing y no lo han resuelto. Se tienen que sentar con el CONACYT a resolver cómo van a resolver sus problemas sin hacer outsourcing. Los viajes, también el recorte de viajes solo es para los administradores, no para los científicos. Entonces traen un relajo de mentiras tremendo. Vamos a ver otra nota. Dice, gobierno federal anuncia más despidos, recortes en viáticos y comunicación. Así es, para los servidores públicos. Entonces recortes de personal. Dice, ya no se contará con asesores a nivel federal y los gabinetes de apoyo se reducirán en 30% de servidores públicos. A ver si de tanto que lo repite se lo aprenden. Solamente el presidente, los secretarios de Estado, subsecretarios y homólogos podrán contar con choferes y vehículos asignados, pues no se contempla la compra o renta de automóviles nuevos. Esto es, si son servidores públicos, pues tienen que entender que están eso al servicio de la gente y que van a tener buenos sueldos, pero no podrán tener estas cosas faraónicas como antes. Bueno, dice Irma Heréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que estas nuevas medidas se hacen con respecto a los derechos de los funcionarios públicos, y que no afectarán la operación de las dependencias. Las medidas de austeridad incluyen no solo a dependencias, sino a órganos administrativos desconcentrados, descentralizados, instituciones públicas del sector financiero, al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a Pemex, CFE y demás entidades públicas, a los servidores públicos que trabajan en esas instituciones. Entonces, anunció un recorte de 30% en materiales, combustibles, viáticos, pasajes aéreos nacionales, así como estudios e investigaciones de los servidores públicos. También habrá recorte del 50% en viáticos y pasajes aéreos internacionales, opciones, bla, 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 bla.
Bueno, dice, científicos acusan que recortes afectan sus experimentos y ahuyentan a los jóvenes. No hay ningún recorte a sus experimentos ni a las becas. Entonces, ¿de dónde viene esto? Dice, sus posibilidades de experimentar se han reducido al mínimo por falta de dinero para comprar insumos de laboratorio. Bueno, el director de su centro donde está el laboratorio le está contando mentiras porque le pidieron reducir su gasto administrativo, no el gasto del laboratorio. Entonces debe de tener cuidado. Si el gasto de su laboratorio lo obtenía de una partida presupuestal discrecional, ese es el problema. Tiene que pedir entonces sus recursos directamente al CONACYT y se los va a dar, porque ahora el CONACYT va a invertir mucho más dinero que el que se invertía antes. Dice, ahorita es gravísimo porque todos los estudiantes que tenemos están con que no pueden comprar el reactivo. ¿Por qué lo tienen que comprar los estudiantes? ¿Qué le pasa a la investigadora? Bueno, dice, lo más que nos pueden dar son 200 pesos por día, bla, bla. Sigue con el chisme. Y no se pregunta si el que le está mintiendo es su director del instituto, porque en realidad no le debieron haber cortado ningún fondo para su investigación. Ahora, si su investigación es en biotecnología y es algo que el nuevo gobierno está en contra, como hacer maíces Frankenstein en lugar de mejorar realmente los genes del maíz con los genes del teocintle, entonces, bueno, tienen que reformular su investigación. ¿Sí? No seguir con las formas de investigación que pide la industria con fines de lucro. No necesariamente la salud tiene que ver con el lucro. La llamada ciencia básica es la que estudia un fenómeno sin buscar en principio una aplicación, pero sirve base para que después se haga la ciencia aplicada, por lo que no se puede demeritar su impacto en la sociedad. Defienden los investigadores, en eso estamos todos de acuerdo. Investigaciones menos complejas y con menos estudiantes, esto es mentira, no se quita, al revés, se aumenta el gasto para investigaciones científicas y se aumenta el número de becas. Entonces, ¿de qué se están quejando? Dicen que quieren que llegue la inversión al 1% del Producto Interno Bruto. Eso es un buen objetivo. Sin embargo, primero hay que usar bien lo que ya se tiene. Y poco a poco, después de reactivar a Pemex, que debido al desastre al que nos llevaron con Pemex, es una prioridad levantar a Pemex. Pero no se le está quitando recursos a la ciencia, se le está quitando recursos a las empresas privadas que obtenían recursos de CONACYT. Dice, aunque no hay proyectos cancelados, toda la actividad científica en México ha disminuido. Eso es como una especie de contradicción en su... Y bueno, hay investigadores que están cayendo en desesperación porque se están creyendo estas cosas y les están mintiendo muy fuerte. Vamos a ver esta nota ya para desmentir lo que está pasando en CONACYT. Miren, dice, recortes de CONACYT se han malinterpretado. Todas las polémicas suscitadas por los recortes de presupuesto en becas, proyectos y centros de investigación en el presupuesto anual del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la directora adjunta de Desarrollo Científico del organismo, María del Carmen de la Pesa, aseguró que estos se han malinterpretado y en realidad se incrementaron los apoyos. Probablemente ha habido una interpretación incorrecta en relación con lo que se ha llamado recortes presupuestales y austeridad republicana. El llamado del presidente tanto al CONACYT como a los centros propios de investigación es racionalizar el presupuesto, ordenar las finanzas de los centros públicos y en esa medida potenciar los requerimientos y el financiamiento a los proyectos prioritarios de la investigación. Durante su presencia en el Foro Regional hacia una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología e Innovación en México, de la PES aseguró que no hay reducciones en becas ni recortes a la investigación.
Que quede claro, científicos, no hay reducciones en becas ni recortes a la investigación, les están mintiendo. En este último caso, o les están recortando sus directores de instituto, violando el memorándum, de hecho, ahorita lo vamos a ver. En este último caso afirmó que el presupuesto para proyectos de investigación en ciencia básica para 2019 asciende a 1,200 millones de pesos, casi el cuádruple del dinero invertido en 2017 y 2018. El cuádruple, señores. Entonces, ¿de dónde sacan sus mentiras? Ninguna beca se ha reducido, al contrario, se han aumentado las becas de posgrado. En este primer semestre se incrementaron a 9,000. Tampoco se han recortado ningún centavo becas nacionales ni del extranjero. Los únicos ajustes de personal que se han hecho en CONACYT afectaron a trabajadores que fueron contratados por outsourcing y personal temporal. Entendemos la incertidumbre y las ansiedades de algunos de los profesores e investigadores con temor de que ocurriese un recorte severo de presupuesto, pero no hay intención de reducir la capacidad de los centros públicos, sino ampliarla y potenciarla. Respecto a las propuestas de utilizar a las villas panamericanas ubicadas en Zapopan, dijo que todavía no tienen eso contemplado, y luego habla de la descentralización. Bueno, evitar fuga de cerebros, objetivo de la nueva ley de ciencia y tecnología. Y dice otro memo, aquí está el memorándum. Vamos a ver el memorándum. Otro memo de AMLO ordena medidas de austeridad adicionales. Y los científicos se jalaron los pelos y se pusieron a protestar de cosas que eran mentira. Vamos a ver. ¿De cuándo acá no salieron mentirosos los científicos? No, los científicos no. Los directores de instituto, una élite burocrático-científica, esos son los que se pusieron a decir las mentiras. Dice, 3 de mayo de 2019, el famoso memorándum. A mí me enseñaron este memorándum en Guanajuato, también quejándose de que la Cuarta Transformación estaba en contra de la ciencia. Por favor, si fueron los mismos científicos los que descubrieron el fraude electoral del 2006, y los que impulsaron la transformación, no estos científicos, otros mejores. Dice, a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal. El gobierno de la Cuarta Transformación básicamente dice lo que siempre dice López Obrador, que no se puede vivir con un pueblo pobre y un gobierno rico, y que va a haber medidas de austeridad adicionales. Y dice, medidas en materia de nómina y servicios personales para mandos y enlaces. Son medidas para mandos y enlaces. Dice, las instituciones deberán sujetarse al presupuesto destinado a servicios personales aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Deberán desocuparse antes del 31 de mayo las plazas no autorizadas y ajustarse a las estructuras orgánicas conforme a los procedimientos y plazos existentes. Las instituciones deberán realizar el trámite de devolución de las plazas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el correspondiente trámite organizacional ante la Secretaría de la Función Pública más tardar el 30 de junio de 2019. O sea, se les pidió reorganizarse con Hacienda y con la Secretaría de la Función Pública para regresar las plazas no autorizadas de administración, muchas cosas que hacían con outsourcing. No se contará con asesores al interior de la Administración Pública Federal. Se ajustarán los montos máximos autorizados a los gabinetes de apoyo con una reducción del 30%, de acuerdo a la normatividad que tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. Esto es a directores, a mandos medios y enlaces, no a científicos, no a investigadores. No se permitirá la compra o arrendamiento de vehículos nuevos para su asignación a servidores públicos de mando. No se autorizarán renivelaciones de plaza al alza con el objeto de incrementar las percepciones de los funcionarios contratados. Esto no aplica a científicos o a estudiantes o estas exageraciones realmente ridículas. Los científicos pueden aumentar su nivel y tener mejor salario y mejores plazas o mejor calificación y subir de nivel. Esta ley es para servidores públicos de mandos medios y enlaces.
Se eliminarán las plazas con nivel de dirección general adjunta, se ajustarán las plazas de las oficinas de representación en el extranjero, no habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades, toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el titular del Ejecutivo Federal. Estos son los viajes de los directores, de los administradores y de los mandos medios y de enlace, no de los científicos, no de los investigadores. Los investigadores no tienen que hacer una carta a López Obrador pidiéndole un viaje al extranjero. Todos sus congresos, todas las cosas que necesiten hacer en México o en el extranjero, las pueden solicitar a CONACYT de manera normal y el CONACYT les dará el presupuesto. Porque ha aumentado 4 veces el presupuesto para investigación científica. De manera inmediata se ajustarán las siguientes partidas con una reducción del 30%. Estas partidas no se le redujo entre el 30 y el 50% a todo el instituto. Dice, materiales y útiles de impresión y reproducción, materiales y útiles de oficina, combustibles, lubricantes y aditivos, combustibles, lubricantes y aditivos de maquinaria, viáticos nacionales para servidores públicos, pasajes aéreos nacionales para servidores públicos, estudios e investigaciones. Entonces de aquí se agarraron de estudios e investigaciones. Y estos son estudios de los administradores. Y estas son investigaciones de los administradores, no de los científicos. Y luego dijeron, ay, es que este gobierno nos considera servidores públicos a todos los científicos. No. En eso consiste la mentira de los directores de los institutos. Asimismo, se ajustarán las siguientes partidas, una reducción del 50% respecto al monto aprobado en 2019. Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, servidores públicos. Exposiciones, gastos para alimentación de servidores públicos, pasajes aéreos internacionales para servidores públicos, arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos, otras asesorías para la operación de programas, subcontratación de servicios con terceros, servicios de telefonía celular, congresos y convenciones. En materia de comunicación social se ajustarán las siguientes partidas. Comunicación social, otra vez, de los directores, de los administradores. Reestructuración pendiente de conformidad con los objetivos principales del Gobierno de la República. Les exhorto a que revisen programas de poco beneficio para la población y se eliminen gastos superfluos para concentrarnos en garantizar la ejecución de las 71 partidas definidas para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. En otras palabras, en vez de dispersión de programas y recursos, debemos optar por lo fundamental, estratégico y de mayor alcance social, lo cual es correcto. Y dice aquí al final, conforme a las modificaciones de la ley del presupuesto en vías de aprobación, el titular del Ejecutivo tendrá la facultad para reasignar los recursos que se generen a partir de los ahorros obtenidos por las presentes medidas. Por tal motivo y de acuerdo a nuestras prioridades, hemos decidido destinar todo lo ahorrado en estas medidas a incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex con el objeto de fortalecer a esta gran empresa estratégica de la nación. Y estas medidas de apoyar a Pemex en su ejercicio fiscal con beneficios fiscales, lo que va a traer es el volver a impulsar a Pemex, el detonar las ganancias de Pemex y que esas ganancias, después de cierto número de años, que en principio serían 3, permitirá utilizar esos fondos nuevos generados por Pemex, también, entre otras cosas, en mayores investigaciones científicas. Y aquí vamos a lo esencial de esta nota. Vamos a acomodar el texto para que se pueda ver. Dijo CONACYT el 4 de junio de 2019, esto es increíble porque los pleitos entre los científicos han continuado, incluso la gente está agarrando ya malas intenciones. Se ha llegado a la mezquindad, se han cortado carreras científicas, se ha hecho grilla hasta hacia científicos que están con la cuarta transformación, porque hay una gran masa de científicos que se ha creído estas mentiras y que ha entrado en pánico y que ha entrado en confusión total. Hasta sienten que el PRI era mejor y que el PAN era mejor.
realmente es ridículo. Y sale el CONACYT a explicar lo que ya dice el memorándum, pero que nadie le entendió porque no lo saben leer o lo malinterpretaron. Digamos que son verdades a medias. Ajá. Dice, la austeridad republicana liberará recursos para científicos y estudiantes, no se restringirán viajes. Los estudiantes, investigadores y académicos del sector de ciencia y tecnología que no ocupen cargos de mando y enlace no están obligados a solicitar autorización para comisiones académicas en el extranjero. No tienen que mandarle una carta al presidente pidiendo que les autorice sus viajes. La medida emanada del memorándum presidencial del 3 de mayo aplica única y expresamente a servidores públicos que ocupan cargos de mando y enlace, y lo dice el memorándum. Entonces, sus directores de instituto que tienen cargos de mando y de enlace les mintieron porque en lugar de reducirse ellos el presupuesto, les empezaron a reducir el presupuesto a los científicos para ponerlos en contra de la Cuarta Transformación porque tienen un interés político, básicamente. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplirá con la encomienda presidencial de evaluar los viajes del personal de mando y enlace y respetará los viajes de investigación. Bueno, pues eso ya explica todo. Entonces aquí ya viene un poquito más detallado. No se verán afectados los centros públicos de investigación. Todos los becarios académicos e investigadores adscritos a la institución no requieren solicitar por escrito ni recibir autorización expresa para poder realizar viajes al extranjero a cargo del erario, siempre y cuando no ocupen cargos de mando o enlace. El CONACYT reitera que se respetarán cabalmente los convenios ya establecidos con los becarios que realizan estancias y estudios en el extranjero. Bueno, aclaró la Secretaría de Función Pública de que de acuerdo con el artículo 31, fracción 1, inciso B del reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los académicos e investigadores no son considerados como personal de mando o enlace. Eso tira toda la mentira. ¿Ah? Y si siguen con su mentira, pues se van a seguir quemando porque es una mentira. No están obligados a solicitar autorización del Ejecutivo Federal para cumplir con comisiones académicas en el extranjero, siempre y cuando se apeguen a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Como lo indicó al presidente, la evaluación de la pertinencia de los viajes será responsabilidad de la doctora María Elena Álvarez Bulla, directora de CONACYT. Los criterios se ajustarán a las medidas que ya fueron señaladas por la conferencia matutina el 3 de junio. Las medidas de austeridad están dirigidas al personal de mando y enlace, por lo que para que un viaje sea aprobado, se espera, según lo señaló el presidente, que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera del viaje, porque ahora se pueden hacer las cosas también por internet. Los viajes de los investigadores, en cambio, contemplan participaciones en encuentros académicos, reuniones de trabajo, difusión y otras que estén encaminadas a las labores de investigación y desarrollo, aunque también deben observar los principios de transparencia y rendición de cuentas. Atendiendo a estos criterios, CONACYT reafirma su compromiso con el desarrollo de la investigación, el apoyo a la comunidad científica, el desarrollo tecnológico y acata las medidas de austeridad en favor de la nación y de las prioridades establecidas por el Poder Ejecutivo de la Federación. El Consejo seguirá trabajando con eficiencia para lograr las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, contribuyendo con ciencia pública comprometida con la sociedad y el ambiente para bienestar de la nación. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.